Muy buenas emprendedores, bienvenidos a la séptima clase del curso de hojas de cálculo y en esta ocasión vamos a ver mi cosa favorita de cualquier hoja de cálculo, las tablas dinámicas. Vamos a ver un montón de cosas, yo soy muy friki con las hojas de cálculo y en concreto con las tablas dinámicas. He trabajado mucho con las tablas dinámicas, me han ayudado mucho a solucionar problemas y os voy a simplemente enseñar qué es, ¿vale? Porque podríamos hacer un curso entero de tablas dinámicas, pero lo que quiero es que a partir de que yo os enseñe pues lo primero que podemos utilizar con tablas dinámicas, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito, que vosotros veáis cómo podéis adaptar todo esto a vuestra vida en una hoja de cálculo, ¿vale? Para que podáis resolver problemas concretos de vuestro negocio gracias a tablas dinámicas. Bien, lo primero que vamos a hacer es quitarnos este filtro, ¿vale? Esta hoja también os la dejaré en la lección. Y para generar una tabla dinámica, lo que vamos a hacer es una de dos, o irnos a la primera celda de una tabla, o lo mejor, para que no os dejéis ningún dato, es seleccionar todos los datos de una tabla, ¿vale? Entonces, nos vamos a, sombreamos todo esto, ¿vale? Y le damos a datos y a tabla dinámica. Si estáis en Excel, sería insertar tabla dinámica, ¿vale? Ahí sí que cambia, pero es lo mismo luego realmente. Vamos a darle a tabla dinámica y lo vamos a hacer en una nueva hoja, ¿vale? Fijaos que se nos crea una tabla, o sea, una hoja que se llama tabla dinámica 1. Bueno, lo voy a dejar así, de hecho. Y las tablas dinámicas sirven para generar informes dinámicos que van cambiando según cambiamos los datos sin utilizar fórmulas. Es decir, si yo me quiero hacer un listado por mes de la facturación de cada cliente por pedido, por ejemplo, fijaos lo rápido que se puede hacer. Y ahora os enseño cómo se manejan, ¿vale? Pero simplemente para que os guiéis. Fijaos, si nos vamos, por ejemplo, a filas y le damos a cliente, aquí nos aparece un listado de todos los clientes directamente, ¿vale? Si le damos a añadir, vamos a dejar los totales y le voy a añadir otra fila que sea el número de pedido, lo voy a poner debajo y fijaos que se añade directamente, los agrupa por los pedidos por cliente, ¿vale? Y si ahora en columnas añadimos, por ejemplo, el mes y, por ejemplo, añadimos en los valores el importe, ¿vale? La suma del importe y además vamos a añadir un filtro para ver si está pagado. Solo vamos a mostrar los que están pagados. Fijaos, ya tenemos un informe de todos los pedidos por mes, por cliente, por si está pagado o no. ¿En cuánto tardan en hacerlo? 20 segundos, ¿vale? Fijaos la velocidad que podemos, o sea, la de cosas que podemos hacer con esto. Y fijaos en esto, ¿vale? Cliente 1 en el mes 1, el pedido 1, 154 euros. Si yo ahora me voy aquí y pongo en vez de 154, 1540, vale, no me deja porque en la clase anterior, en una de las clases anteriores, en esta hoja de hecho, pusimos una validación de datos, que esto os acordáis que lo hicimos y he reutilizado los datos, ¿vale? Vamos a poner 900, por ejemplo, para que me deje ponerlo. Fijaos que el cliente 1 en enero, pedido 1, 900 euros, y aquí 900 euros. Es decir, sin hacer nada, en Excel esto sí que cambia. En el de Microsoft tenéis que hacer botón secundario, actualizar tabla dinámica. En el de Google se hace automáticamente, ¿vale? Por eso me gusta más. Fijaos que se cambia todo, entonces es súper mega útil, ¿vale? Vamos a poner los 154 de antes. Y fijaos que no estamos cogiendo, por ejemplo, los que no están pagados, ¿vale? Incluso podríamos hacer una copia de la tabla dinámica para ver cuántos impagos tenemos por cliente, por mes y por pedido. Fijaos, ¿vale? Podemos hacer una copia o podemos generar otra tabla dinámica, como queráis. Nos podemos ir aquí, pegamos la tabla. Bueno, vamos a hacer, para que no nos dé problemas, una nueva tabla dinámica con los mismos datos y la voy a poner al lado, ¿vale? Fijaos, datos, insertar tabla dinámica. De hecho, lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que no nos compliquemos. Y aquí vamos a poner filtros, pagado, no. Y en las filas vamos a decir el cliente, el número del pedido. Y a este le vamos a quitar los totales. Y aquí me vas a poner en las columnas el mes. Y en los valores el importe. Y fijaos que hemos sacado todos los impagos de todos los clientes, de todos los meses, de todos los pedidos en 15 segundos, ¿vale? Tenemos 1.256 euros en impagos, ¿vale? Fijaos que si yo ahora aquí, por ejemplo, en el cliente 1 tenemos un impago de
148 euros, que está aquí, que son estos de aquí. De hecho, esto me lo voy a llevar un poquito más hacia arriba, ¿vale? Para que no tengamos que estar cambiando, yendo para arriba y para abajo. Fijaos que si ahora aquí pongo un sí, eso ha desaparecido en directo, ¿vale? Es decir, se actualiza. Por eso os decía que tenemos que tener una organización donde tengamos los datos y donde tengamos un informe que se vaya actualizando solo, ¿vale? Esto, fijaos, si nosotros le damos aquí, por ejemplo, a datos, a ver, un segundín, vamos a hacerlo más fácil. Si nosotros aquí este de aquí arriba es el rango del que tira el informe, es decir, va de la A1 a la F282, ¿vale? Fijaos que es de la A1, que es esta celda, a la F, que es esta columna, 282, que es esta fila, ¿vale? Esta es la celda F282. Si nosotros, vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Si nosotros en vez de la 282 le decimos a la 1282, por ejemplo, ¿vale? A ver, un segundín. Introduce un intervalo válido. Ah, porque no hay 1000 filas creadas. Vamos a poner a la 1000. A ver, ¿cuál es la última? 999, vale. Vamos a poner a la 999, por ejemplo, aunque luego se pueden crear más, ¿vale? Pero bueno. Fijaos que directamente, si nosotros vamos añadiendo aquí filas debajo, una, no tendremos que luego estar actualizando el rango de datos, ¿vale? Y aquí simplemente le diremos, oye, en los filtros, ponme que, por ejemplo, el número de pedido no esté vacío, ¿vale? Es decir, que la celda no está vacía, por ejemplo. Y fijaos que, como la celda no está vacía, estas de aquí debajo, ¿vale? Estas no nos las coge, ¿vale? No nos las mete aquí, que no nos harían falta, ¿vale? Si no, aparecería una que sea abajo del todo, una fila. Aquí abajo que sea vacío, ¿vale? Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Fijaos que aquí acabo de ver que tenemos el cliente 10, que esto ya lo hicimos en otra clase, que en vez de poner cliente 9 con un número, pone 10 con un número. Bueno, pues si nosotros hacemos un control mayúscula F, perdón, control mayúscula H, y ponemos cliente 10 por cliente 10, ¿vale? Vamos a, en esta hoja solo, y sustituir todos, ¿vale? Fijaos que hemos sustituido 15 instancias, es decir, 15 celdas. Fijaos que ahora aquí aparecerá cliente 9 y aquí arriba se habrá movido cliente 10, ¿vale? Esto se podría ordenar de otra forma, ¿vale? Para que aparezca cliente 1, 2, 3, 4 en vez del 1 y el 10, pero bueno, eso es lo de menos ahora mismo. Bien, pues esto es una tabla dinámica, ¿vale? No tiene más. Entonces, fijaos que cómo se utilizan las tablas dinámicas. Voy a borrar todo y lo voy a volver a hacer para que lo veáis en directo, ¿vale? Para que no os perdáis porque lo he hecho muy rápido. La tabla dinámica se conforma de filas, columnas, valores y filtros, ¿vale? Esto es igual en Excel. Entonces, en las filas, nosotros podemos definir qué va a aparecer así hacia abajo, ¿vale? Fijaos, si nosotros queremos que aparezca cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, en las filas tendremos que ir amontonando los clientes. Aquí tenemos los campos de nuestras columnas, es decir, esto, ¿vale? El cliente, el número, la fecha, el importe. Por eso os digo siempre que es muy importante trabajar de forma matricial, por tablas, porque luego lo podremos manejar desde aquí. Entonces, en las filas, todo lo que hayamos añadido en esas tablas, en esas columnas, lo podremos poner aquí como fila, ¿vale? Es muy útil esto. Entonces, aquí le podemos poner el cliente. ¿Por qué no lo ponemos en una columna? Porque si lo ponemos en una columna, nos va a generar una columna para cada cliente, fijaos. Si yo le pongo aquí cliente 1, cliente 10, esto es un lío, ¿vale? Esto es muy difícil de ver. Entonces es mejor que lo pongamos en las filas, ¿vale? Ahora, nosotros en las columnas, ¿qué es lo que queremos visualizar? Los meses, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Por ejemplo, simplemente os estoy poniendo un ejemplo. Entonces lo que pongo es el mes, no pongo el importe, porque si no, fijaos lo que va a ocurrir. Directamente ni me lo coge, ¿vale? Fijaos, cliente, 50 euros, 51 euros, 52 euros. Me va poniendo aquí los importes, no tiene sentido, ¿vale? Porque no puede vincular a cada cliente el importe, o sea, no tiene sentido esto. Entonces lo tendríamos que poner el importe en los valores, que es lo que nosotros queremos sumar, ¿vale? Fijaos que aquí nos dice, ¿qué quieres hacer con estos importes? ¿Vale? Podemos hacer un contar, ¿vale? Fijaos que aquí nos cuenta cada vez que aparece. Podemos hacer una media, ¿vale? El average. Podemos decir cuál es el máximo o podemos sumar, ¿vale?
nos pone el importe en euros porque sabe que son euros. Y aquí en las columnas podemos establecer el mes, porque nosotros queremos saber en qué mes ha sido, por ejemplo, cada pedido, ¿vale? Este es el vacío que os he dicho antes que iba a aparecer, ¿vale? Porque no le hemos quitado el filtro. Pero si no lo queréis hacer con filtro, pues podéis dejarlo así y ya está, ¿vale? Y fijaos que cliente 1, cliente 10, cliente 11, aquí podemos saber las ventas de cada mes por cliente, por ejemplo. Si queremos añadir más subniveles, ¿vale? Más categorizaciones, nos vamos otra vez a filas y añadimos otra cosa, ¿vale? En este caso podemos decir, quiero añadir el pagado y que nos ponga sí, no. Del cliente 10 que tenemos pagado y que no, ¿vale? Esto se podría hacer así, o al revés, fijaos. Lo que tenemos pagado en no tenemos a estos clientes, en sí tenemos a estos clientes y por mes e importe, ¿vale? Esto está genial, ¿vale? Aunque yo no lo haría así, ¿vale? Yo directamente, bueno, depende del informe que queráis sacar, ¿vale? Si queréis sacar un informe de pagos e impagos, bueno, pues a lo mejor os puede servir, ¿vale? Aquí en filtros, fijaos que podemos decirle, oye, quiero que no me pongas las celdas vacías, lo que hemos hecho antes, ¿vale? O por ejemplo, quiero que solo me pongas las pagadas, ¿vale? Para que veáis que va a quitarse el no. Pues aquí le damos solo al sí, aceptamos y fijaos que ponemos un filtro a todos los datos. O vamos a ponerlo todo otra vez. Y, oye, no quiero que me aparezcan, por ejemplo, los que tienen el pago vacío, por ejemplo, ¿vale? Para quitarnos las celdas vacías. Bueno, pues ya también lo podremos filtrar por ahí. Y fijaos que tenemos aquí en pagado no y en pagado sí todos los clientes, ¿vale? Esto está súper chulo. Como os digo, si lo cambiáis directamente desde aquí, se os cambia aquí en todas las tablas dinámicas que tiren de esos datos. Es decir, ahora mismo tenemos dos tablas dinámicas, esta y esta, ¿vale? Pues si cambiáis la fuente de los datos, se cambian todas, sin que vosotros tengáis que estar ahí haciéndolo a mano. Esto es aún mejor que las fórmulas, ¿vale? Es aún más fácil. No tenéis que estar con el sumar sí conjunto, que se podría hacer, ¿vale? Pero ya habéis visto lo que hemos tardado en hacer una tabla dinámica, que 10 segundos, 15 segundos, con las fórmulas pues tenemos que pensar más, etcétera, ¿vale? Las fórmulas están bien para hacer cosas más puntuales, más concretas, pero para hacer informes de este tipo, si por ejemplo, un software te saca el listado de todos los clientes directamente, no hace falta ni que hagas fórmulas, ¿vale? Te haces una de estas y a correr. Ahora, ¿cómo podemos generar un gráfico a partir de unos datos? Pues igual que con las tablas dinámicas. Seleccionamos todo, le damos a insertar, aquí en lugar de en datos estaría en insertar, y le vamos a dar a gráfico. Y fijaos que nos aparecerá ahora cuando cargue, bueno, aquí directamente nos da el gráfico que cree que es el que más nos interesa. Vamos a ver ahora cómo podemos generar nuestros propios gráficos. Ahí, se me ha quedado aquí abajo, un segundín. Vamos a llevarnos esto para arriba, vale, vamos a ponerlo aquí. Y aquí, si hacemos, esto es muy parecido a las tablas dinámicas, le vamos a dar doble clic y aquí tenemos el tipo de gráfico, si queremos que se apilen o no los datos. Fijaos, vamos a hacer, por ejemplo, el número de impagos por mes, ¿vale? Y le vamos a dar a líneas, ¿vale? Para que lo podamos ver. Y aquí en el eje este de aquí, en el eje X, podemos poner, por ejemplo, el mes, ¿vale? Para que nos aparezcan los meses. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a añadir el mes en el eje X. Fijaos que aquí tendríamos los meses. Veis que está siendo súper raro, pero no os preocupéis, que ahora vamos a ver qué ocurre. Le vamos a dar aquí a agregar para que nos sume los datos directamente, ¿vale? Es decir, dándole a agregar, fijaos, si no le damos a agregar, nos coge los datos por separado. Si le damos a agregar, directamente lo que hace es como una especie de tabla dinámica, ¿vale? Nos suma todo lo que coincide, ¿vale? Todo lo que tiene mes 2 nos lo pone, ¿vale? En el mes tenemos, o sea, en el eje X tenemos el mes, en el eje Y tenemos el importe, ¿vale? Es decir, tenemos en el eje vertical los euros, ¿vale? Ahora aquí podemos incluso filtrar de una forma súper sencilla. Hemos hecho un gráfico y esto lo podemos editar, eliminar, descargar, ¿vale? Como un PDF, por ejemplo, podemos publicar, etcétera. Y con esto, fijaos que de una forma muy sencilla hemos hecho un gráfico. Y ahora si yo aquí, por ejemplo, en enero añado un pedido de 999 euros, fijaos que ha cambiado de forma dinámica también. Es decir, lo tenemos vinculado a unos datos, ¿vale? Vamos a poner otra vez 148 y el gráfico se va actualizando. Si aquí en la fuente le ponemos, por ejemplo,
más celdas, o bueno, eso se podría configurar de la forma que queráis. Esto podemos, bueno, pues tener un gráfico que esté vivo, por así decirlo, que sea dinámico. Para hacer gráficos también son muy recomendables las tablitas. Es decir, si nosotros hacemos esto, vamos a poner por aquí ejemplo, por ejemplo, cliente, vamos a poner cliente, número de pedidos, importe o ventas, ¿vale? Y vamos a poner cliente 1 hasta el cliente 10 o hasta el cliente 5, por ejemplo. ¿Vale? Hemos aquí, bueno, de hecho me lo voy a inventar, ¿vale? Para ir rápido. 10, 5, 7, 8, 2, aquí tendremos 1.500 euros, 2.000 euros, 2.700 euros, 6.500 euros, 1.500 euros, ¿vale? Por ejemplo, estos serían euros. Y fijaos lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Si nosotros hacemos esto, insertar gráfico, directamente nos detecta, ¿vale? Como es una tabla, los gráficos funcionan muy bien con resúmenes, ¿vale? Cuando sacáis el resumen, hacéis el gráfico. Aunque como hemos visto, se puede hacer directamente de la base de datos y ya estaría, ¿vale? Aunque lo más sencillo sería hacer una tabla que esté vinculada a los datos, ¿vale? Que vosotros, por ejemplo, que los pedidos los esté cogiendo de aquí y las ventas de aquí. Y así tenéis en una tablita pequeña todo el resumen que lo podéis vincular al gráfico. De esa forma, si los datos cambian, el resumen cambia y el gráfico también cambia. Pero bueno, esto ya como queráis. Y fijaos que vamos a ver los tipos de gráfico que podemos hacer. Primero, el gráfico de columnas, que es el que nos recomienda para este caso, ¿no? Porque directamente nos está sacando bueno, pues todos los datos de una forma un poco más organizada, aunque no están apareciendo los pedidos. ¿Por qué? Porque nos lo está cogiendo en la misma escala, ¿vale? Entonces, sobre 6.000 euros, 10 pedidos, pues ni siquiera aparece, ¿vale? Desde aquí podemos ver el intervalo de los datos. Aquí no haría falta apilar nada, ¿vale? Porque ya lo estamos directamente tomando apilado, por así decirlo, no es como antes, ¿vale? Y en el eje X podemos ver si queremos el cliente, si queremos el número de pedidos, si queremos las ventas, ¿vale? En este caso lo más lógico es el cliente, ¿vale? Por cliente. Y en este caso no se nos va a ver bien porque estamos comparando cosas muy dispares. Pero si nosotros en el estilo del gráfico, perdón, en el tipo de gráfico, vamos a decirle, por ejemplo, líneas. Fijaos que la línea azul, que sería el número de pedidos, está ahí debajo, que casi no se ve, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Yo directamente para este tipo de gráficos vería un gráfico con las ventas, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Aunque se podría hacer que aquí aparezca otra escala que haga referencia solo a lo azul, ¿vale? Para que aparezcan las dos, pero sería un poco más lioso. Entonces, lo que podemos hacer es quitar los pedidos de aquí y hacer otro gráfico de estos, fijaos, y lo que vamos a hacer es solo los pedidos. Y ahora sí que aparecería, ¿vale? En este caso, igual podemos decir, no, quiero que aparezca así. Bueno, pues por cliente, ¿vale? En este caso, lo más lógico sería el gráfico de barras, no el gráfico de línea, y aquí igual, ¿vale? No tiene sentido porque esto no es una continuación en el tiempo, ¿vale? Estamos comparando datos de un cliente con otro, no estamos comparando meses. Entonces, lo más lógico sería esto, ¿vale? Y fijaos que, bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Aquí vamos a quitar las ventas, por ejemplo. Vale. Y aquí tendríamos el número de pedidos y aquí el importe de ventas. Bien, pues yo creo que con esto más o menos tenéis suficiente para hacer vuestras propias tablas dinámicas y vuestros gráficos, ¿vale? Que vayan interactuando y que vayan cambiando de una forma dinámica. Dinámica, pues eso significa sin vosotros tener que estar actualizando fórmulas ni nada por el estilo. Bien, creo que con esto es más que suficiente por ahora, porque esto lo podríamos alargar mucho, pero que mucho, y creo que de momento no es necesario. Y en la próxima lección os voy a enseñar cómo integrar las hojas de cálculo de Google con otras herramientas para que se puedan conectar con, por ejemplo, Google Analytics o, bueno, la herramienta que queráis que esté disponible, obviamente, para que pueda captar datos y los pueda ir poniendo en una hoja de cálculo y los podáis ir analizando. Nos vemos en la siguiente clase.